Tutoriales de contabilidad. En esta ocasión vamos a estar viendo la webinar número 1, el teórico de contabilidad. Básicos. La agenda que vamos a estar viendo, bueno, vamos a ver nociones generales. Vamos a conversar a ver de qué se trata, qué es la contabilidad, qué son los destinatarios de la información contable. Es decir, ¿para qué hacemos esto? ¿A quién se lo dedicamos? ¿Sí? Es decir, ¿quién consume la información generada por la contabilidad? ¿Qué son los estados contables? ¿Cuál es la normativa existente? Y por supuesto algunos conceptos vinculados. ¿Sí? Vamos a estar hablando nosotros a lo largo de todas las webinars, lo hablamos a lo largo de todos los cursos. Se habla de hechos económicos. Bueno, vamos a ver qué son los hechos económicos. Sí, que esto después, más adelante, se va a desarrollar en forma más completa. Acá vamos a hablar de la parte conceptual. Lo mismo los comprobantes. Vamos a hablar, en contabilidad hablamos permanentemente de comprobantes. ¿Qué son? ¿Cuáles son los principales? ¿Qué características tienen? ¿Para qué existen? Lo mismo los medios de pagos. ¿Qué es un medio de pago? ¿Qué alternativas existen? Ya tienen, es importante diferenciar entre un comprobante y un medio de pago. Y bueno, comencemos entonces por nociones generales. Nociones generales de contabilidad. Acá tenemos una definición, ¿sí? Una definición de contabilidad. Hay muchas definiciones de contabilidad. Yo en broma suelo decir en clase que esta es una definición hecha por un filósofo del siglo XX, o sea, por mí, que dice que la contabilidad es una ciencia, parte del sistema de información de empresas, que procesa y registra datos de la realidad de estas empresas a los efectos de brindar información acerca del patrimonio de las mismas y de sus variaciones. ¿Ah? Vamos a ver, la contabilidad es parte del sistema de información de empresas. ¿Qué deducimos de esto? Que existe una relación de la ciencia contable con las empresas, ¿ah? Que la contabilidad procesa eventos que suceden en la vida de las mismas, ¿sí? Y a partir de ellos brinda información. O sea, procesa eventos, genera una base de datos y a partir de esa base de datos extrae información. Y la información generada será acerca del patrimonio de las empresas y de sus correspondientes variaciones. ¿Sí? La información generada será acerca del patrimonio, fíjense ahí que lo resalté, el patrimonio de las empresas y lo que varía. ¿Qué es el patrimonio en definitiva? ¿Qué es eso acerca de lo cual la contabilidad brinda información? Bueno, el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o jurídica en un momento determinado. ¿Ah? Es lo que una persona física o una empresa tiene de bienes, de derechos y de obligaciones en un instante preciso. Todas las personas, dice acá, ya sea físicas o jurídicas, tenemos un patrimonio. Y lo tenemos integrado por bienes, que pueden ser físicos e intangibles de la propiedad de la persona. Bien físico, soy propietario de mercadería, soy propietario de mobiliario, soy propietario de un vehículo. ¿Tá? Intangibles que no se puede tocar, ¿no? Soy propietario de una marca, por ejemplo. Soy dueño de un intangible. Tengo la licencia de un software. Es un bien intangible. Derechos. Cuentas a cobrar o derechos que representen o puedan representar ingresos presentes o futuros. Bueno, vendí a crédito, tengo derecho de cobrarle a mis clientes. Como tengo derecho de cobrarle a mis clientes, eh, es, es parte de mi patrimonio. Y las obligaciones son las cuentas a pagar, dice, u obligaciones que representen o puedan representar egresos presentes o futuros. Bueno, acá en este caso compré a crédito y tengo obligación de pagar. Pedí plata prestada en el banco y tengo obligación de devolverla. ¿Sí? Entonces, ¿qué integra mi patrimonio? Los bienes, ¿sí? Los derechos y las obligaciones. Siempre en un momento determinado. Acá lo vemos. La B sería los bienes, la O las obligaciones y la D los derechos. Si esto lo represento en forma de ecuación, me quedaría
y digo, las cosas que van positivas, que son positivas, las precedo de un signo de más, y las negativas las precedo de un signo de menos, me quedaría que más bienes, más derechos, menos obligaciones, es igual al patrimonio neto o capital de una empresa. Esto no es otra cosa que la primera forma de la ecuación patrimonial. Y acá vamos a hacer un par de definiciones, definiciones básicas de contabilidad. En contabilidad, a los bienes y a los derechos les llamamos el activo de la empresa. Y a las obligaciones les llamamos el pasivo. Si yo expreso también esto en forma de ecuación patrimonial, me va a quedar que activo menos pasivo es igual a capital. Y activo es igual a pasivo más capital. Ya patrimonio neto capital, pero ya lo reduzco como una C. ¿Sí? Estas son las dos formas de la ecuación patrimonial. Lo podemos ver gráficamente esto. Vamos a verlo así. Fíjense. Este es el activo de una empresa. ¿Sí? Este es el activo de una empresa. Acá tengo todos los bienes y derechos que tiene una empresa en este rectángulo amarillo. Una parte de ello es pasivo. ¿Tá? Una parte de ello son obligaciones. Es la parte que debo. ¿Tá? Y otra parte es el patrimonio. ¿Sí? Es el patrimonio, es la parte que no debo, la parte que es propia. ¿De acuerdo? Acá hay una flechita que nos dice justamente, la parte del activo que se financia con deudas es el pasivo, en tanto la parte del activo, ¿sí?, que se financia con fondos propios es el patrimonio. ¿Ah? El patrimonio es lo que tenemos menos lo que debemos. ¿Ah? El patrimonio de una persona física también, o de una persona jurídica, una empresa, es todo aquello, todos aquellos bienes y derechos que tenemos menos las obligaciones que tenemos. A modo de ejemplo, imagínense algo bien sencillito y a nivel de persona física. Una persona compra un apartamento en $100.000 y financia 60.000 con un banco, y paga el resto. Hay un escenario normal, ¿no? Alguien que va a comprarse un apartamentito, vale $100.000, pone 40 sobre la mesa y 60 lo financia en cuotas con un banco. ¿Qué es lo que va a suceder? El activo, imagínense que la persona no tiene ningún otro bien, derecho o obligación. El activo de esa persona van a ser $100.000. El pasivo van a ser 60, lo que va a deberle al banco. ¿Tá? Y el patrimonio, ¿cuánto va a ser? Bueno, van a ser 40. Acá las proporciones del dibujito este me quedaron mal, pero bueno, eso es un detalle nada más. Tendría que haber sido la parte verde más chica que la parte azul violeta. Pero bien, pero en definitiva es esto. Si vos comprás un apartamento, lo único que tenés es un apartamento que vale 100.000, pagaste 40 y debes 60, el activo son 100.000, el pasivo 60 y el patrimonio 40. Un ejemplo a nivel de empresa. Imagínense una empresa que tiene 800.000 pesos en el banco, depositados en el banco, plata en el banco. Tiene mercaderías por 600.000. Tiene deudores por ventas por 200.000. ¿Qué quiere decir deudores por ventas? Gente que le debe plata a la que le vendió a crédito. Los deudores, yo vendí, por eso por ventas, yo vendí a crédito y me deben plata por 200.000 pesos. La empresa tiene 400.000 pesos en vehículos y acreedores por compra por 300.000. ¿Qué son los acreedores? Por compras, bueno, realicé compras y debo esa plata, 300.000. Y finalmente un préstamo bancario por 500.000 pesos. ¿Ah? Un préstamo bancario por 500.000 pesos. Vamos a ver, ¿cuál es el activo de esta empresa? El banco, el dinero que tengo en el banco, que es un bien, la mercadería, que es otro bien, los deudores por ventas, que es un derecho, tengo el derecho de cobrarles a la gente que le vendía crédito, y los vehículos, que también son otro bien. Los bienes y los derechos son un activo. En total tengo 2 millones de pesos de activo. ¿Qué tengo de pasivo? De pasivo tengo acreedores por compras 800.000, o sea, la plata que le debo a la gente por 800.000. Le debo a un banco, 600.000, ¿sí? Préstamos bancarios 600, total de pasivo 1.400.000. ¿Cuál es el patrimonio de esta empresa? Activo 2 millones, menos pasivo 1.400.000, el total del patrimonio 600.000. Recuerdan, ¿no? La ecuación patrimonial decía que activo menos pasivo es igual a capital o patrimonio neto. Bueno,
De esta forma, simplificadamente, ¿sí?, determinamos cuál es el patrimonio. Si lo vamos a ver en forma gráfica, nos quedaría de esta forma. Acá ya es más proporcional. El activo 2 millones, la parte amarilla, la parte azul-violeta 800.000 de pasivo y la parte verde es el patrimonio 1.200.000. Bueno, perdón, acá están mal los importes. Un detalle. Pero bueno, tendría que ser 1.400.000 y 600.000. Y ahí volvería a estar mal con problemas de proporciones. Perdón, las disculpas del caso. No es mi día para los dibujos, se ve cuando hice la PPT esta. Teniendo en cuenta que la contabilidad de una empresa debe reflejar fielmente la realidad de la misma, es que la información contable se utiliza a los efectos de comprender esa realidad, de tomar decisiones en consecuencia y también a los efectos de fiscalización y control. Es decir, ¿para qué hago contabilidad? ¿Sí? Hago contabilidad, hago la contabilidad para que quien la consuma pueda tomar decisiones, para que se pueda fiscalizar, controlar la empresa. ¿Ah? Se puede clasificar a la información contable en función de dónde se encuentre su destinatario. De hecho, acá lo vamos a estar este, clasificando entre personas que se encuentran destinatarios que se encuentran dentro de la empresa y destinatarios que se encuentran fuera de la empresa. ¿Sí? Es decir, hacemos contabilidad para que la consuma gente, en este caso de adentro de la empresa. ¿Y qué gente? Bueno, los dueños. Los dueños ante todo. Es decir, yo soy dueño de una empresa, lo que quiero saber es cómo le va a mi empresa. Estoy ganando, estoy perdiendo. ¿Qué tengo, qué no tengo, qué debo, qué me deben? ¿Sí? Bueno, esto lo voy a saber con información contable. Los dueños de la empresa, bueno, si es una sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo, van a ser socios. Si es una sociedad anónima, se van a llamar accionistas. Si es una unipersonal, se van a llamar titulares. Si es una cooperativa, se van a llamar cooperativistas. Pero cualquiera de estos u otros, siempre estamos hablando de los dueños. Estas personas requieren información contable para saber cómo está su empresa, cuál es el estado de su empresa. También los mandos altos y mandos medios. Si sos director de una empresa, si sos gerente, ¿sí?, tenés que tomar decisiones. ¿Y cómo vas a tomar decisiones? ¿En qué te vas a basar? ¿Cómo voy a decidir yo una nueva inversión? Bueno, la voy a decidir porque me voy a basar en la información contable que tengo. ¿Sí? ¿Cómo voy a tomar una decisión de expandir el gasto? ¿O cómo voy a tomar una decisión, o por qué voy a tomar una decisión también de contraer el gasto? Bueno, en función de la situación que tenga la empresa. ¿Y cómo me entero de la situación de la empresa? Con información contable. Inclusive a los sindicatos, ¿sí?, a los trabajadores sindicalizados les interesa la información contable, porque en función de la misma es que van a plantear sus plataformas reivindicativas. ¿Ah? Una empresa que está funcionando muy bien, que está ganando, bueno, los trabajadores y trabajadoras pueden reclamar, por ejemplo, aumentos salariales o mejoras en las condiciones de trabajo. Una empresa que está al borde de la quiebra, y bueno, los trabajadores van a tratar de preservar su fuente laboral. ¿Sí? ¿Y cómo se enteran si la empresa está al borde de la quiebra o si está o si es una empresa en franco crecimiento? Bueno, con información contable. ¿Sí? A esta gente de adentro de la empresa le interesa la información de tipo contable, y también de afuera de la empresa. ¿A quién le interesa de afuera de la empresa? Bueno, principalmente el Estado. Organismos de recaudación. El organismo de recaudación por excelencia es la Dirección General Impositiva, acá en Uruguay. ¿Sí? ¿Qué hace la Dirección General Impositiva? Recauda impuestos. ¿Cómo valida un inspector de la DGI que la información, que la liquidación impositiva fue correctamente realizada? Y bueno, viendo la documentación comercial y viendo la contabilidad, ¿no?, la información contable de la empresa. También tenemos organismos de control. Acá se cita a los bancos centrales y superintendencias. En Uruguay, la superintendencia, por ejemplo, de instituciones financieras, es parte del Banco Central del Uruguay y controla a todos los bancos comerciales del país.
¿Cómo controla a un banco? Bueno, le requiere información contable. El Banco Central le pide a todos los bancos de plaza que todos los días le informen el activo, el pasivo y el patrimonio del banco. Le pide a todos los bancos que mensualmente le informen los resultados, o sea, las pérdidas y ganancias. Le pide a todos los bancos que periódicamente les dé información de tipo contable. ¿Sí? La forma de controlar que el Banco Central tiene es mediante información contable. ¿Sí? Lo mismo, a ver, el Banco Central, además de controlar a los bancos, controla también a las AFAP, controla a las empresas aseguradoras. ¿Y de qué forma lo hace? Bueno, solicitándoles información contable. Por ahí se mencionan las casas matrices o franquicias. Y bueno, si hay una empresa, que tiene su sede en España y tiene una sucursal en Uruguay, ¿sí? Bueno, la sede en España le va a pedir a la sucursal en Uruguay que le envíe información, ¿sí? Que le envíe información acerca de cómo funciona el negocio. Y esa información es información contable. ¿Sí? Esa casa matriz es destinataria de la información contable de la sucursal en Uruguay, de la sucursal en cualquier país. ¿Sí? Después, la franquicia es lo mismo, ¿no? Si hay algún franquiciante de una marca, ¿sí? Y cobra en función de los negocios que haga quien le franquició la marca, bueno, también lo mismo, va a requerir de información contable para validar lo que está cobrando por concepto de la franquicia. Los proveedores de recursos, el proveedor del principal recurso, el dinero. ¿Quién es el proveedor de dinero? Son los bancos. ¿Sí? Así como una persona física cuando va a solicitar un préstamo, ¿qué le solicitan? Y bueno, si vas a pedir un préstamo te van a pedir los últimos 3 recibos de sueldo, además por supuesto del documento, de la cédula de identidad y de que no tengas antecedentes y un comprobante de domicilio. Bueno, si una empresa va a solicitar un crédito, además del RUT, que sería la identificación de la empresa, ¿sí? Además de algún análisis de los dueños o representantes de la misma y de sus antecedentes, lo que le van a pedir va a ser información contable, los últimos balances, los 3 últimos balances. En función de eso el banco va a decidir si le presta o no le presta. ¿Ah? Los inversores, ni que hablar. Como que ustedes los invitan, tienen un dinero guardado y les invitan a invertir en una empresa. ¿Cómo toman la decisión de si hacerlo o no hacerlo? Y bueno, viendo información contable. ¿Sí? Viendo información contable. Auditores y consultores. Recuerdan que cuando hablamos de casas matrices yo les decía que la empresa que tiene sede en España y tiene una sucursal en Uruguay le pide, la empresa que tiene la sede en España y sucursal en Uruguay le pide información contable. Bueno, ¿cómo se asegura la casa matriz que la contabilidad fue bien confeccionada? Bueno, porque contrata a una empresa de auditoría internacional que viene, visita a la sucursal en Uruguay, analiza la contabilidad y se pronuncia, ¿sí? Entonces, cuando les llega el balance o toda la información que requieran a España, les llega junto con un informe de auditoría que dice que la contabilidad está hecha en forma correcta, o bueno, si tiene algún tipo de comentario al respecto, ¿no? De observación. Los auditores, para poder evaluar la contabilidad, tienen que tener acceso a ella, son destinatarios también de la información contable. Así como también los consultores, esa gente que tiene un conocimiento de un tema puntual y son contratados a los efectos de trabajar, bueno, en su métier. Bueno, esas personas también son destinatarios de la información contable. Entonces, ya sabemos que la contabilidad lo que hace es procesar las cosas que suceden en la vida de una empresa para brindar información acerca del patrimonio de esa empresa y cómo evoluciona. Un detalle importante. El patrimonio de la empresa ya sabemos que son los bienes, derechos y obligaciones. La evolución de ese patrimonio es lo que aumenta o disminuye esos bienes, derechos y obligaciones. ¿Sí?
Esos aumentos o disminuciones de patrimonio no son otra cosa que las pérdidas y ganancias. O sea, la contabilidad te brinda información. La definición de contabilidad que te dice que la contabilidad brinda información acerca del patrimonio y cómo varía, te está diciendo que brinda información acerca de bienes, derechos, obligaciones y también de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Vimos también a quién le interesaba esa información contable. Vimos que le interesaba a gente de adentro y a gente de afuera de la empresa. ¿Sí? Le interesa la información contable a gente de adentro y a gente de afuera de la empresa y los recorrimos uno a uno. Vamos a comentar ahora los informes contables. ¿De qué forma se presenta la información contable? Bueno, nosotros confeccionamos un balance, ¿sí? Y a partir de ese balance confeccionamos estados contables. Los básicos, los principales, los que se ven en el curso de contabilidad, ¿sí? Son el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. ¿Sí? Siempre la información contable es importante tener en cuenta que se refiere a ejercicios económicos. ¿Y qué es un ejercicio económico? Bueno, un ejercicio económico es un periodo de un año. ¿Sí? Acá vemos, en el ejemplo vemos que coincide con el año calendario, ¿no? Dice del 1 de enero al 31 de diciembre, pero no necesariamente puede coincidir, va a coincidir con el año calendario, podría ser del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente, o del 1 de mayo al 30 de abril del año siguiente, ¿sí? Lo cierto es que en todos los casos los ejercicios económicos son periodos que duran un año, ¿sí? Mirando el ejemplo este que sí coincide con el año calendario, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, y el último día, ese 31 de diciembre, es lo que le llamamos fecha de balance o fecha de cierre del ejercicio económico. ¿Ah? Entonces, teniendo este ejercicio económico, el estado de situación patrimonial por lo menos se presenta el día el día de la fecha de balance. Por lo menos le sacamos una foto al patrimonio, porque en definitiva es eso, el día de la fecha de balance. En la práctica, con cualquier sistema informático, cualquier usuario presionando Enter y cargando la fecha en cuestión genera un estado de situación. Yo les contaba hoy, los bancos todos los días presentan su estado de situación al Banco Central. ¿Sí? Pero bueno, lo mínimo es generarlo en la fecha de balance. Por otra parte, el estado de resultados, lo que muestra el estado de resultados son las ganancias y pérdidas acumuladas a lo largo del ejercicio. Las ganancias y pérdidas acumuladas a lo largo del ejercicio. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Al finalizar el ejercicio, bueno, en cualquier momento, ¿no? También, al finalizar el ejercicio, en la fecha de balance, yo voy a tener el detalle de todas las pérdidas y todas las ganancias que tuve a lo largo de todo el año, de todo el ejercicio económico. Si gané más de lo que perdí, gané. Si perdí más de lo que gané, perdí. Esa ganancia o pérdida, esa diferencia entre pérdidas y ganancias es lo que le llamamos resultado del ejercicio. Esa es la variación patrimonial. El resultado del ejercicio es la diferencia entre pérdidas y ganancias, ¿sí? Y es lo que hace crecer o disminuir el patrimonio de las empresas. ¿No? Nosotros, ¿cómo determinamos eso? Bueno, acumulando a lo largo de todo el año las pérdidas y las ganancias que va teniendo la empresa, y como les decía, si al final del año las pérdidas son mayores que las ganancias, la empresa perdió, su patrimonio disminuyó, el resultado del ejercicio es negativo. Si al finalizar el ejercicio en la fecha de balance las ganancias son superiores que las pérdidas, a la inversa, la empresa ganó. Esto implica que el patrimonio aumentó, ¿sí? El resultado del ejercicio fue positivo. Donde donde se van acumulando esas pérdidas y ganancias en el estado de resultados, en un informe contable que se llama estado de resultados. Acá lo explicamos, cada uno de estos dos estados. El estado de situación patrimonial o de situación financiera se menciona ahora, se utiliza ese término, ¿no? ¿Qué es lo que te muestra? Te muestra el patrimonio de una empresa, es decir, el detalle de bienes, derechos y obligaciones en una fecha determinada llamada fecha de balance o fecha de cierre de ejercicio económico. Lo que les contaba recién. Normalmente se confecciona en forma periódica, más allá de que el mínimo requerido es que se confeccione a fin de ejercicio en la fecha de balance. En el caso de los bancos, en muchas plazas se debe informar a diario.
Por otro lado tenemos el estado de resultados, que lo que te muestra son las pérdidas y ganancias del ejercicio y su diferencia. Esa diferencia es el resultado del ejercicio, es decir, la ganancia o pérdida que tuvo la organización por haber trabajado todo un año. A esa ganancia o pérdida es el incremento o decremento del patrimonio, ¿no? Si vos ganaste, el patrimonio aumentó; si vos perdiste, el patrimonio disminuyó. Normalmente el estado de resultados se confecciona en forma periódica, más allá de que el mínimo requerido es que se confeccione a fin de ejercicio. Estos dos son los estados que trabajamos en el curso. Además, como estados contables básicos, también están las notas a los estados contables, ¿eh? donde se explican los criterios utilizados y situaciones especiales, entre otros. ¿Ah? Eh, Vos explicás en las notas a los estados contables cualquier consideración que quien vea el balance deba saber. ¿Ah? ¿Qué particularidad hay? ¿Tenemos activos o pasivos o resultados en moneda extranjera? Bueno, alguna particularidad con el tipo de cambio que haya existido. Es decir, ¿cuál es el criterio que utilizamos para manejar el stock de mercadería? De repente hay una pérdida excepcional, tuvimos una pérdida en este ejercicio grande. Bueno, eso es porque hubo un siniestro, que se incendió un depósito. Bueno, ese tipo de cosas hay que aclararlas en los estados contables, ¿tá? Para que quien vea el balance entienda mejor los números que está leyendo. ¿Ah? Por otra parte, también integran los estados contables básicos los anexos, que no es otra cosa que ¿eh? Una profundización de los capítulos de los estados contables. Por ejemplo, en el activo del estado de situación patrimonial, de situación financiera, yo tengo en el activo bienes de uso, ¿sí? Bienes de uso, por ejemplo, son los vehículos que tengo en la empresa. Y dice, bienes de uso tengo, no sé, 700.000 pesos en vehículos. ¿Y esos 700.000 pesos qué corresponde? Bueno, en el anexo de bienes de uso voy a especificar que se trata de un camioncito, un camión marca tanto, modelo tanto, de tal año, ¿sí? Cuyo valor por el que fue comprado fue tanta plata, pero que fue revaluado por tanto dinero y amortizado en tal otro dinero. Y hoy día el valor contable es X. ¿Sí? Y además hay una motito que también que fue comprado en tanto dinero, una motito que es marca X, modelo tal, de tal año, ¿sí? Que fue comprado en X cantidad de dinero, que fue comprada en X cantidad de dinero y que después fue revaluada y amortizada, y todos los detalles de ese vehículo. ¿Tá? Para eso sirven los anexos. De todas formas, nosotros en el curso nos centramos en el estado de situación patrimonial o estado de situación financiera y en el estado de resultados. Vimos lo que hace la contabilidad, vimos que brinda información acerca del patrimonio y las pérdidas y ganancias, vimos a quién le interesaba esa información contable de adentro y de afuera de la empresa, vimos de qué forma se presentaba esa información contable, en forma de estados contables. Nos queda ahora ver la normativa, es decir, quién dice cómo debe confeccionarse la información de tipo contable. La emisión de normas contables puede ser realizada por diferentes organismos públicos o privados. Por supuesto, lo mandatorio es el Estado. ¿Sí? El Estado promulga leyes, ¿sí? El Poder Ejecutivo emite decretos que son de aplicación obligatoria, ¿no? Dentro del territorio nacional, obviamente. Pero detrás de esto hay todo un proceso de creación de normas que hay que tener en cuenta. Hay organismos internacionales, ¿eh? Un organismo internacional, International Accounting Standard Board, que emite las NIF, ¿sí? Las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Es un organismo privado, no puede obligar a nadie, pero emite las NIF, ¿sí? Y las sugiere la sugiere a los diferentes países. Los organismos nacionales, como el Colegio de Contadores, por ejemplo, ¿sí? Toman estas NIF y después, cuando se hacen de uso habitual, el Estado las convierte en obligatorias. En Uruguay las NIF son obligatorias, de aplicación totalmente. Si la memoria no me falla, es del año 2000.
2004, creo. Es un decreto del año 2004, si la memoria no me falla. También pueden existir normativa contable emitida por casas matrices o franquicias. Lo que decíamos hoy, ¿no? Tenemos una empresa con sede en España y una sucursal acá en Uruguay. ¿Ah? Una empresa con sede en España y una sucursal acá en Uruguay. La empresa con sede en España le dice a la sucursal en Uruguay: señores, para confeccionar la información contable, me la tienen que hacer con tales criterios. Y bueno, la casa matriz en España le va a pasar los mismos criterios seguramente a la sucursal en Uruguay, a la sucursal en Argentina, a la sucursal en Chile y a todas las sucursales que tiene. ¿Por qué les pasa los mismos criterios? Bueno, porque los tiene que comparar, y la forma de comparar la contabilidad es que los criterios hayan sido los mismos. ¿Qué sucede si la sucursal que está acá en Uruguay debe utilizar un criterio para la información contable que debe rendir a España y otro criterio diferente para rendirle al Estado uruguayo? Y bueno, confecciona dos juegos de estados contables diferentes. ¿Sí? Confecciona dos juegos de estados contables diferentes. Tienen que tener presente que yo puedo utilizar diferentes criterios y me puede dar, si bien los hechos económicos fueron únicos, utilizando un criterio u otro, el resultado, la ganancia o pérdida de la empresa puede ser diferente. Y cualquiera de los dos son válidos. Pero bueno, el Estado tiene los propios y las empresas privadas pueden tener otros. Entonces, quienes emiten la información contable pueden emitir, a partir de una misma empresa y de una misma situación, dos juegos de estados contables diferentes con diferentes resultados, en función de los criterios utilizados. Criterios que se tienen que aclarar en las notas a los estados contables, que habíamos mencionado hace un ratito, como parte de los estados contables básicos. Bueno, las normativas NIF, el mundo actual está cambiando constantemente, dice, el entorno nunca es el mismo, las personas y las empresas buscan una evolución continua, es por eso que las NIF buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. ¿Y para qué existen las NIF? Para que toda la información contable, ¿sí? En todo el planeta se confeccione de la misma forma y así pueda ser comparable. Es un objetivo como decir que persigo la felicidad en el mundo, ¿no? Es difícil de lograr, pero por lo menos, es una tendencia, es decir, convergen la normativa. Si las NIF marcan un camino y los estados asumen las NIF, bueno, la información contable que se genera en todo el planeta converge a ello. Pero bueno, por supuesto, no es que toda sea igual. De hecho, estábamos hablando recién de los diferentes criterios. De esta forma terminamos de introducir lo que era la contabilidad. Vamos a repasar. Hablamos de la contabilidad, de la definición de contabilidad, de lo que hace, de lo que informa la contabilidad, de lo que es la contabilidad. La contabilidad es una ciencia que procesa datos, que genera datos, perdón, que procesa hechos económicos y genera datos. ¿Sí? Y genera datos, genera una base de datos y a partir de allí generas información. Información del patrimonio de las empresas, o sea, de los bienes, derechos y obligaciones, y de las variaciones de ese patrimonio, que son las pérdidas y las ganancias. ¿Sí? Asimismo, esa información de tipo contable le interesa a mucha gente para tomar decisiones. Le interesa a gente de afuera y a gente de adentro de las empresas. Esa información contable se presenta en forma de estados contables. Hay muchísimos estados contables. Pero los básicos, dijimos, los que vemos en el curso son el estado de situación patrimonial, que le llaman a veces estado de situación financiera, y el estado de resultados. Y además mencionamos también que son parte de los estados contables básicos las notas a los estados contables y algunos anexos, que los hay muchos. Finalmente comentamos quién dice cómo debe confeccionarse esa información contable. En normas contables, ¿quién las emite? Bueno, existe la posibilidad que la emita el Estado o diferentes organismos privados, y las estuvimos comentando recién. De esa forma cerramos esa introducción a la contabilidad y ahora vamos a ver algunos conceptos vinculados, ¿sí?, a la contabilidad, que los vamos a estar mencionando en forma permanente. Por eso me interesa que les queden claro de arranque, nomás así, desde el principio. Y de esta forma hemos llegado al final del presente tutorial.
Por consultas, comentarios, aportes y críticas, puedes escribirme a la dirección que aparece en pantalla. Muchas gracias.